¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada, de la que vamos a hablar mucho en el día de hoy, y por supuesto el respeto a la búsqueda de la felicidad, que también tiene mucho que ver con el asunto que tenemos hoy entre manos. ¿Y cuál es el asunto que tenemos hoy entre manos? ¿A qué le vamos a dedicar el programa de hoy? Muy sencillo, a ese intento, a esa obsesión, podríamos decir, de buena parte de la izquierda española, no solo de la izquierda más radical, sino también, por lo que estamos viendo, del propio gobierno sanchista, por querer atentar contra nuestra propiedad. ¿En qué manera o de qué manera en esta ocasión? A través de las herencias. Lo que oyen desde la izquierda quieren prohibirlas. Entenderán ustedes que el hecho de que algunos tertulianos de extrema izquierda o algunos artistas o incluso algunos periodistas que comparten esa misma condición de zurdos y redentos, que este tipo de personas en medios públicos se manifiesten en contra de la propiedad privada o en contra de las herencias porque lo consideran el eje mismo del problema de la desigualdad en una sociedad sana, pues no tendría que entrañar mucho más problema que la confrontación de ideas con aquellos que defendemos las ideas de la libertad y que consideramos la propiedad una de las principales que garantizan la libertad y, en definitiva, la esencia de los derechos humanos para los individuos. Digo que no debería representar mayor problema que este tipo de personas digan públicamente cosas como que las habría que abolir, que acabar, que terminar, que prohibir las herencias. El problema es que tenemos un gobierno que también peca de compartir esa misma condición de extrema izquierda, como el que tenemos, y hemos escuchado al presidente del gobierno, ya en más de una ocasión, atacar ese mismo concepto, el de las herencias, porque lo considera igualmente una afrenta, un atentado directo contra la igualdad, ese objetivo que parece ser el más noble de cuantos defiende el gobierno junto a la justicia social. Bueno, pues hoy en este programa nos vamos a manifestar abiertamente en contra de la desigualdad. No de la desigualdad o la igualdad de derechos frente a la ley, que defendemos. No la igualdad de oportunidades, cosa que defendemos. Pero sí la igualdad como objetivo, la igualdad total, la igualdad ideal, que es la que están tratando de impulsar estos pensadores, artistas, periodistas y, de manera muy peligrosa, el gobierno que tiene a su servicio o que tiene a su disposición el Boletín Oficial del Estado. Para empezar, déjenme que les diga que España es el país de nuestro entorno, el país de la Unión Europea, donde más fiscalidad se ejerce sobre las herencias. El peligro de este gobierno es que quiera incidir en este asunto y en conseguir que en aquellas regiones, como es el caso de Madrid, donde las herencias están bonificadas, pues se acabe con este principio y seamos todavía un país que grava aún más la recepción de herencias. Dicen los artistas, periodistas, pensadores de izquierdas radicales que el hecho de que una persona tenga la opción de recibir en herencia una casa, 2 casas, unos fondos de inversión, unos planes de pensiones que no se han terminado cobrando, es injusto para aquel que no la va a recibir porque sus padres no acumularon ese patrimonio y ese capital. Claro, el problema está cuando al que le toca recibir esa herencia es precisamente al que lo critica. No les veo yo renunciando a una herencia millonaria. Y lo cierto y verdad es que ¿por qué el Estado, en qué momento el Estado tendría que atentar contra la propiedad de un individuo y que ese individuo haga con su propiedad lo que estime conveniente? Una persona puede decidir a quién deja su herencia dentro de las leyes, teniendo que respetar las legítimas, como se suelen llamar. Pero una persona sí que puede renunciar a recibir una herencia. De hecho, el hecho de que en España
sea uno de los aspectos en los que más voraces se muestra la fiscalidad en algunas comunidades autónomas, como ha sido hasta hace unas pocas fechas Andalucía, como lo es Cataluña o como lo es la Comunidad Valenciana, hace que mucha de esa gente que recibe una propiedad en herencia no pueda asumirla por el elevado coste de los impuestos que supone la asunción de esa herencia, y por lo tanto se renuncia a ella en favor ¿de quién? Del Estado, que es el que se termina quedando con esas herencias. El respeto a la propiedad es fundamental, viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto enarbolan estos mismos defensores de la abolición de las herencias y que suponen uno de los principios fundamentales de los principios de propiedad. Principios de propiedad que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos también se señalan como un derecho fundamental. Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes y a legarlos como estime conveniente. Básicamente, sin propiedad no hay libertad. La defensa de la propiedad es fundamental para evitar que tiranos, como los que están defendiendo la prohibición de las herencias, logren socavar este derecho fundamental y que marca el principio del fin de las sociedades y las civilizaciones, y que establece uno de los aspectos más dañinos de aquellos regímenes que han terminado con la hacienda y la vida de sus ciudadanos. Se empieza por poner en duda la propiedad del individuo y se termina por esclavizar a toda la población. Luego, además, veremos algunos ejemplos de aquellos pueblos, aquellos países que han hecho un peor uso de los derechos de propiedad, que han socavado de una manera más terrible esos derechos de propiedad, precisamente en el asunto de las herencias. Ya van a ver ustedes cuáles son los países que han atentado contra las herencias en un modo parecido o similar al que la izquierda española está queriendo llevar las nuestras. Y piensen ustedes si son los países en los que a ustedes les gustaría vivir muy igualitariamente. Vamos con todo, pero antes, como siempre, la portada de Libre Mercado. Tenemos ya con nosotros a Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Jefa de Libre Mercado. Hoy, además, quiero contar contigo después, cuando desarrollemos el tema, porque vamos a hablar precisamente de una de las informaciones con las que abrimos hoy el periódico. De hecho, la noticia que abre nuestra edición de Libre Mercado del día de hoy: ofensiva de la izquierda contra las herencias en pleno auge de las donaciones en España. No vamos a profundizar en esto ahora, Bea, Muy porque bien. luego sí te voy a pedir que nos ayudes a profundizar en este tema y ver todas las aristas que tiene, pero tenemos a un villano y a un héroe. Completamente. A un villano que está procesado, el fiscal general del Estado, y a un héroe, Miguel Anxo Bastos Boubeta. Eso es, vamos a empezar por el mal y luego por lo menos la guinda del pastel que sea un buen sabor de boca. Nada, pues que nos cuenta Pablo Haro que la Fiscalía se niega a desglosar los gastos de cada viaje de García Ortiz. Es todo un misterio. También se niegan a revelar el coste de los desplazamientos de Dolores Delgado. No cuenta este organismo y no responde a nuestras preguntas, no quiere facilitar un desglose detallado de lo que se gasta García Ortiz, bueno, pues tampoco su predecesora. En sus viajes hay muchísima falta de transparencia con la información de estos dos sujetos y solo nos dan las cifras totales. Hemos hecho una solicitud formal y solo nos dice que, bueno, que Dolores Delgado ejerció el cargo, recordarán, desde febrero de 2020 a julio de 2022. Se gastó como unos 19.000 euros, 19.500 en viajes. Y en el caso de García Ortiz, bueno, pues que está en funciones desde el 5 de septiembre del año 2022 y con datos hasta mayo de 2025 ha sido un poquito más opulento, un poquito más despilfarrador, porque bueno, tiene una cantidad en sus viajes gastada de 38.000 euros. Hombre. Pero no sabemos en qué. Y lo más gracioso es que se le pide, oiga usted, detalle en qué se ha gastado este dinero, que
nos cuesta a todos los españoles ponérselo vía impuestos. Y dice que no. Pues sí, nos han mandado un documento, un justificante completamente vago y alegando que los importes que si no son dietas convencionales, que no se registran, aludiendo a leyes que no entendemos muy bien si tienen sentido o no. Pero bueno, que es una información muy escueta. O sea, y ya sabemos que este sujeto, bueno, pues está evidentemente cuestionado y tampoco en este caso rinde cuentas ante transparencia. En fin, esto es lo que la Fiscalía se está negando a desglosar en cuanto a los gastos de los viajes de García Ortiz y que llevamos puntualmente el libre mercado después de preguntar, consultar directamente por en qué se ha gastado cada euro de esos viajes, el fiscal general del Estado. Pero vamos a pasar de un villano a un héroe que ha brillado con luz propia este pasado fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Sí, es Anso Bastos, el profesor gallego. No solamente Milei, también estaba Bastos. Héroe gallego por excelencia, profesor muy reconocido a nivel político y a nivel económico, uno de los mejores analistas y de las personas más preparadas de nuestro país. Y bueno, pues que también fue al Madrid Economic Forum. Su ponencia fue el sábado y, bueno, pues este profesor de Ciencias Políticas, como nos cuenta nuestro compañero Rubén Folguera, brilló, nos dio muchas lecciones. A la salida de la ponencia, Rubén Folguera le atracó y le dijo: profesor Bastos, hábleme de capitalismo y de ahorro y de trabajo duro, que es su gran eslogan. Y nos cuenta pues que la sociedad capitalista, y podemos decir que la sociedad en general, no puede sobrevivir sin valores de ahorro y trabajo, unos valores que se están perdiendo y que por parte de gobiernos como el nuestro no solo es que no se valoren, sino que se incentiva a que desaparezcan. Se incentiva el antitrabajo y, por supuesto, se ataca, se persigue el ahorro. Se persigue el ahorro, se ataca el trabajo y una entrevista que tenemos que felicitar a nuestro compañero Rubén Folguera porque consigue una entrevista en exclusiva para Libre Mercado de una de las personas, tengo que decir, más buscadas y más esperadas en el público del Madrid Economic Forum. Tú sabes lo que es, así en abstracto, pensar que unas 7.000 personas se vuelvan locas, den vítores, aplausos, se desgañiten para aclamar a un humilde profesor de ciencias políticas. Sí, un humilde profesor que además que entró en el escenario con más vergüenza que otra cosa y con las manos cogidas a la espalda, mirando al suelo, hasta que ya por fin alzó la vista, dijo aquello de capitalismo, ahorro y trabajo duro, vamos a hablar de valores viejos, y el estadio se vino abajo. Sí, la verdad que venga Bastos él no está acostumbrado a este tipo de saraos, ni podría decir que le gustan o le atraen demasiado. A él, pues, donde más cómodo se siente es en sus clases en la universidad, y cuesta convencer a Bastos para sacarle de su zona de confort y entrevistarle, por supuesto, y fue todo un gustazo el esfuerzo que hizo el profesor por darle esa clase magistral a todos los allí presentes. Bueno, pues Bea, dinos alguna pincelada de algo que nos espere para mañana y luego no te vayas muy lejos, que en 10 minutitos, como muy tarde, estamos hablando de esa gran información que llevas hoy. Vuelvo, por supuesto, otra vez, pues vamos a seguir hablando de los impagos a las renovables, de países que pagan y países que no. En el caso que vamos a tratar mañana es Perú, gracias a que Perú ha pagado, una empresa española del sector de la energía puede cobrar, cosa que no podemos decir lo mismo en España, o sea que poner a Perú como ejemplo es bastante insólito, pero la realidad al final nos golpea. Beatriz García, muchas gracias. A vosotros. Ahora mismo te veo. Y antes de arrancar con Rubén Folguera el tema del día, que nos va a llevar a analizar muchas cosas, no solamente las declaraciones que vamos a escuchar de esos pensadores de izquierdas, por llamarles de alguna manera, diciendo que hay que abolir unos de los derechos de propiedad más importantes que tenemos y que garantizan nuestra libertad. No solo vamos a analizar eso, sino que antes quiero proponerles a ustedes que piensen todos aquellos que quieren invertir en el negocio inmobiliario, ¿qué prefieren? Si prefieren invertir a la tradicional, es decir,
incurrir en una deuda, contratando una hipoteca para comprar una casa, incurriendo en los gastos que esto supone, tanto de impuestos que hay que pagar como de consumos que hay que satisfacer. Pensemos en seguros, en servicios de luz, de agua, en pagar comunidades, etcétera, etcétera, más reformas, para luego tener que incurrir además en uno de los riesgos más importantes que tenemos hoy día en España, que es el de que el inquilino vaya un día y deje de pagar y no se impague, y entonces nos arme un problema muy gordo y que puede durar años su solución. Bueno, pues si usted le gusta el negocio inmobiliario, cree que es una muy buena fuente de rentabilidad, pero ni tiene el dinero ni las ganas de meterse en ese lío, pues tiene la alternativa de Cibislend. ¿Cómo funciona Cibislend? Es un crowdlending inmobiliario que le permite a usted desde 250 euros exponerse a la rentabilidad del negocio inmobiliario, pero no tanto del alquiler, sino de la promoción inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque usted con su dinero lo que va a terminar haciendo es financiar a un promotor inmobiliario en alguna de las fases de un proyecto determinado que los expertos y especialistas de Cibislend han analizado pormenorizadamente, y va a recuperar su dinero en un plazo de entre 10 y 15 meses con rentabilidades prometidas de doble dígito, de entre el 10 y el 13%. Llevan más de 8 años en el mercado, sus proyectos todos ellos tienen garantía hipotecaria y de momento consiguen que al menos 7 de cada 10 inversores repita con ellos en nuevas promociones. Entren en www.cibislend con V y terminado en D, www.cibislend.com e infórmense. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tema importante, además sé que es de los que te gusta, entre otras cosas porque vamos a hacer aquí una cerrada defensa de la propiedad como un valor fundamental, intrínseco dentro de los derechos humanos, que podríamos resumir en 3: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Sin el derecho a la propiedad, los otros dos quedan en entredicho. Y el problema que tenemos encima de la mesa, Rubén, y que nos ha traído hoy aquí, nos ha convocado con ánimo de lucro en el día de hoy, es que hay un ataque directo a la propiedad vía herencias, en parte importante de la izquierda bien pensante, acéptenme el eufemismo, española, y con el grave problema de que esto tiene su eco en el gobierno. Sí, efectivamente. El gobierno ya sabemos que tiene un afán recaudatorio extraordinario, como no hemos visto desde hace décadas, o quizá nunca. Bueno, Cristóbal Montoro estaba ahí, ¿eh? Sí, efectivamente, pero yo creo, podemos decir que Montero, por cambiar una letra de Montoro, casi le ha podido llegar a superar, porque ya se están alcanzando cotas que quizás lleven esto a una situación casi berlanguiana muchas veces. Lo hemos visto hace un año y medio, una cosa así, donde hasta se exigía por parte de Hacienda que los bares pagasen y exigieran el 21% de IVA por los tuppers que daban a los clientes cuando sobraba cierta comida y se querían llevar a sus domicilios. Es decir, esto es ya vergonzoso. Y sin embargo, claro, desde el gobierno cuentan con lo que se llama la cultura, ¿no? Que bueno, de cultura tiene poco, pero en cualquier caso, este tipo de cantautores como Albert Pla, por ejemplo, que apareció hace unas semanas en Hora 25, en el programa de la cadena SER con Aimar Bretos y Mamen Mendizábal, hablaba de que era una vergüenza que existieran las herencias y que él, de hecho, ya sabía discriminar a sus amigos, entre los que decían que trabajaban y que realmente esperaban años para cobrar una herencia. Efectivamente, y tener una vivienda, y otros que día a día tienen que levantarse para trabajar y pagarse un alquiler. Vamos a escucharlo. Yo renunciaría a la herencia. Tú abolirías el concepto de herencia, que nada pase de padres a hijos. Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Creo que es un principio político que si tú vas haciendo política, pero si existe esto, dices, ¿para qué mierda sirve que hagas política y que repartas si sigue existiendo la ley de que... La mayor fuente de desigualdad del mundo. Y la mayoría de los ricos ahora mismo en el mundo y en España en concreto, con los últimos datos, vienen de las herencias. Por tanto, es la base de la desigualdad totalmente. La mayor base de desigualdad del mundo. Será por lo que quita el Estado a la gente que hereda, ¿no? Entendemos que se refiere al Politburó estatal que coge y extrae lo que no es suyo de aquellos que reciben, gracias al trabajo de sus padres o abuelos o familiares, todo lo que les han legado en vida, ¿no?
Se referirá a eso, entendemos. Porque... Pero llama la atención por el reduccionismo. Directamente es injusto porque el hecho de que unos puedan heredar y otros no, que no depende de otra cosa que del trabajo, el sudor de su frente y la acumulación de capital que han hecho sus padres, claro, para ganarse el título de propiedad de aquello que les pertenece, tienen que perderlo en el momento en que mueren. Y por lo tanto que pase al Estado todo lo que hayan ganado y de esa manera, si nadie hereda, pues todo el mundo parte de las mismas condiciones. Me gustaría preguntarle a Mamen Mendizábal si, por lo tanto, también habría que coger a las personas que se han logrado enriquecer en esta vida sin tener que heredar nada o antes de heredar absolutamente nada, si a estas personas habría que, por lo tanto, también quitarles la riqueza porque encima han tenido la osadía de enriquecerse sin haber recibido antes una herencia. Es de un absurdo. Pero es ridículo porque hay elementos y factores que también implican desigualdad entre personas que no son económicos, es decir, la inteligencia, la altura, yo qué sé, hay muchos factores. ¿Qué pasa? Que a la gente más inteligente o que mejor notas saca en el colegio hay que mandarles a un colegio de peor calidad para contrarrestar a aquellos alumnos que se desempeñan peor académicamente. No, que aquí estamos a favor de la desigualdad. No, digo, es buena y sana, pero esa perspectiva, y decía yo en el arranque, que lo peligroso no es que haya gente que piense esto, oye, mira, de todo hay en la viña del Señor, como se suele decir. El problema es que aquel que tiene a su disposición el Boletín Oficial del Estado le compre estas ideas, y eso es lo que dijo hace pocas fechas el presidente del Gobierno, ¿no? Sí, Sánchez hace unos meses, en una comparecencia que vamos a escuchar ahora, hablando y presentando de su nuevo plan de vivienda, decía esto. Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, que exige de una respuesta decidida, porque además, si no lo hacemos, la sociedad europea y por tanto la sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. Esto es lo peligroso. Claro. Esto es lo absolutamente peligroso. Que Albert Pla piense lo que piense, que Mamen Mendizábal encima se atreva a decir que aquí la gente únicamente se enriquece cuando recibe herencias, bueno, pues no deja de ser, pues eso, lo que piensa esta gente que tiene derecho a pensar lo que quiera. El problema es que de repente recoja el guante un presidente del gobierno y decida que esa va a ser una de las banderas que va a enarbolar para conseguir el loable, entre comillas, con todas las comillas del mundo, objetivo de la igualdad por la igualdad. Sí. Lo que tú decías, ¿y qué va a pasar con el que es más alto, con el que es más bajo, con el que es gordo, el que es flaco, el que es más listo, el que es más tonto, el que quiere trabajar, el que quiere estudiar? ¿Qué diferencias hay? Claro, entonces el que quiere estudiar y termina ganando más dinero en el futuro porque accede a mejores puestos de trabajo es injusto para aquel que ha decidido no estudiar, dedicarse a otras cosas y que tiene menor poder adquisitivo. O qué injusto sería que el que no ha estudiado prospere porque es muy inteligente y es capaz de llevar sus habilidades a lo más grande y gana mucho más dinero que aquel que se ha dedicado toda la vida a estudiar para ganar un sueldo mejor. Entonces, ¿dónde está la justicia, la injusticia, la igualdad, la desigualdad? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? Vamos a ver, una cosa es que todos tengamos las mismas oportunidades y que seamos iguales ante la ley, cosa que yo creo que aquí podemos defender todos, y otra cosa muy distinta es que tengas el objetivo del igualitarismo, de igualar a todos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes igualar a todos al mismo nivel, ¿qué es lo que haces? ¿Igualar a todos dónde? En la pobreza. En la base, en la pobreza, en no tener ni una sola oportunidad. ¿Qué es lo que decía este fin de semana Agustín Laje? Hay que ver los países socialistas a ver si realmente reina la igualdad. Cuba, por ejemplo, es uno de los países más igualitarios según el Gini, el coeficiente Gini. En América es uno de los más igualitarios. Pero esa gente tiene un promedio de salario de $16 por mes. Es decir, están muertos de hambre. ¿De qué les sirve ser todos iguales si son iguales en la pobreza absoluta? Pero son iguales, hombre. Son iguales. Bueno, de hecho, fíjate, y vamos a decir, oye, vamos a dar el dato de los países que en el mundo tienen una política respecto a las herencias de propiedades similares a las que está insinuando el presidente del gobierno y directamente pidiendo estos intelectuales de izquierdas, que es abolir o, como decía Albert Pla, en un ejercicio de generosidad sin límites, al menos regularla mucho, si no la vas a abolir.
¿cuáles son los países en el mundo que tienen una visión ni siquiera tan brutal como esta, pero muy parecida? Sí, a ver, realmente... ¿Dinamarca? No, Dinamarca no. ¿Luxemburgo? Creo que tampoco. ¿Qué sé yo? No sé, ¿Suiza? Pues fíjate, quizás Corea del Norte. Corea del Norte. O países así islámicos, donde no está prohibida la herencia como tal, pero sí está limitada, ¿no? Y depende de otros elementos, como quizá las leyes de la Sharia y este tipo de cosas que a lo mejor a Albert Pla le parecen muy bien, ¿no? La discriminación a las mujeres. O Cuba, el mismo ejemplo que ponía Agustín Laje, este politólogo pensador argentino, muy cercano a Javier Milei, que hacía las delicias del público este fin de semana en el Madrid Economic Forum con esta energía que le hemos escuchado, y que ponía precisamente a Cuba como ejemplo. Claro. Es decir, los países que están teniendo un tratamiento con las herencias similares a los que está insinuando el presidente del gobierno y a lo que están pidiendo esta gente, como Albert Pla o Mamen Mendizábal, o el director de Hora 25, que se llama... Aimar Bretos, que creen que es el núcleo irradiador de la desigualdad en el mundo. Bueno, pues aquellos países son aquellos países en los que mantienen esclavizados y en la miseria más absoluta y donde menos se respetan los derechos humanos prácticamente del mundo. Hablamos de Cuba y Corea del Norte, donde, claro, son países donde no existe la propiedad privada directamente. Claro. Esa es la cuestión. ¿Qué vas a heredar o qué vas a dejar en herencia cuando ni siquiera tienes nada que pueda ser tuyo? Bueno, había uno, lo que pasa es que este ya no está en activo, que se llamaba Pol Pot, que hizo también algo parecido, pero cargándose a un cuarto de la población. Claro, y además se aplicaban todo tipo de criterios, como al que tenía gafas, pues también se lo cargaban, como leía y sabía cosas, al paredón. No, desde luego. No estamos exagerando. Entren ustedes en internet y busquen, pues por ejemplo, con las aplicaciones maravillosas que tenemos ahora mismo de inteligencia artificial, que son capaces de rastrear toda la web en busca de los datos que a ustedes les interesen, y busquen cuáles son los países en el mundo que más limitan las herencias, que más limitan los conceptos de propiedad y de transmisibilidad de esa propiedad, que es lo que nos están diciendo, que es absolutamente injusto y que atenta directamente contra la igualdad. Búsquenlo y verán si son los países a los que a usted le gustaría que nos pareciéramos más. Y se lo digo muy seriamente, porque como hemos escuchado, tenemos un presidente del gobierno que ha puesto este aspecto, que ha puesto este tema en primer tiempo de saludo como objetivo a tratar dentro de sus políticas. Lo acabamos de escuchar. Además, son unas declaraciones que no tienen muchas semanas, ¿eh? No son declaraciones de hace 4 años, ni 5, ni 10, ni 12. Son de apenas unas semanas. Este es el riesgo que tenemos encima de la mesa. Este es el peligro que tenemos encima de la mesa. Precisamente sobre la defensa de la propiedad, también este fin de semana pasado en Madrid, el presidente de Argentina se pronunciaba sobre este asunto. Sí, lo que decía Milei también era que las ideas de la libertad y el liberalismo tenían un gran impacto positivo en la sociedad porque precisamente ponía de ejemplo su gestión al frente del Ejecutivo argentino y aclaraba que en un año habían reducido la pobreza. Los indicadores sociales que teníamos eran indicadores que eran peores que los que teníamos en el año 2001. Un año después, la pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales, los que no tenemos corazón, los que no tenemos empatía, los que no nos ocupamos de los pobres, bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. ¿Se puede decir más alto? Creo que no. ¿Se puede decir más claro? Creo que tampoco. Efectivamente. Pero en España tenemos, en cambio, un sistema tributario que es de los que más gravan la vivienda y también el que más grava en toda Europa las herencias. En concreto, como destacaba en un informe hace unos meses el Registro de Economistas de Asesores Fiscales, REAF, en nuestro país el tipo máximo sobre las herencias se sitúa en el 87,6%. Esto en casos en los que se hereda de un familiar lejano y se tiene un gran patrimonio. Pero la cuestión es que imaginemos a alguien que no ha tenido hijos, pero sí tiene sobrinos. Si tiene un gran patrimonio y lo va a dejar en herencia a su sobrino, pues ya puede preparar el sobrino el 80% del valor de tasación de todos los activos que le van a dejar en herencia, o no va a poder pagar. Pues eso, tenemos el tipo máximo más alto de Europa. Y nos sigue Bélgica con un 80%, Francia con el 60%, Dinamarca con el 52%, y luego ya en países como Croacia, Bulgaria o Italia rondan entre el 4 y el 8%.
Y si ya vamos a ejemplos que ponías antes como Suiza, también tenemos a Malta, Letonia, Rumanía, Estonia, Austria, Chipre, en estos países no hay impuestos sobre las sucesiones. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Pero vamos a ver. Pensemos en una persona, Rubén, que trabaja durante toda su vida, paga sus impuestos religiosamente por las rentas que recibe del trabajo. Con lo que le queda después de pagar impuestos, decide comprarse una casa, por la que también paga impuestos. Sí. Una casa que para mantenerla día a día tiene que ir pagando impuestos todos los meses, que además paga impuestos por los servicios asociados a la casa, porque también paga impuestos por el seguro, paga impuestos por la luz, paga impuestos por el agua, paga impuestos el impuesto de bienes inmuebles, y si es una segunda vivienda además tiene una imputación de rentas adicional en esa vivienda. Además, decide ahorrar en productos como un plan de pensiones o como un fondo de inversión, con lo que le queda después de pagar todos esos impuestos, el dinero que le queda después de pagar impuestos lo ahorra y lo invierte. Bueno, pues de lo que invierte y le gana a ese dinero también tiene que pagar impuestos. Y después de toda una vida de pagar impuestos, incluso por lo que le sobra, que ha podido ahorrar y que ha podido invertir en una vivienda, eso que ya ha sido hipergravado de impuestos, si decide dejárselo a sus hijos en herencia, resulta que sus hijos tienen que pagar a su vez impuestos por todo eso, que era lo que su padre o sus padres habían conseguido acumular después de pagar todos los impuestos del mundo. Es tan injusto, son dobles, triples, cuádruples imposiciones que no tienen ningún tipo de sentido. Lo lógico es que esas propiedades no paguen impuestos cuando son traspasadas. El problema que tenemos en España es que, como estamos escuchando, tenemos un gobierno que está empeñado en hacerle la vida imposible a los herederos. Y por eso no es de extrañar tampoco que aumenten los casos y el número de personas que en lugar de dejar en sucesión su propiedad, la donen. En fin, Rubén Folguera, te agradezco mucho que nos hayas hecho este resumen y recordarnos todos estos datos, porque ahora sí que nos vamos a ir con Beatriz García a analizar esa información de hoy, esa pieza que firma nuestra jefa de Libre Mercado. Beatriz García, jefa de Libre Mercado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Importante información la que tenemos hoy. Es que creo que además viene muy al pelo de todo lo que hemos vivido este fin de semana y de uno de los principios fundacionales de esta empresa que cumple 25 años este año, que es el de la defensa cerrada de la propiedad como un principio fundamental de la libertad. Por supuesto, Luis Fernando. La verdad que esta ofensiva contra las herencias ahora pues es está habiendo muchas casualidades. Pero desde el gobierno de Pedro Sánchez llevan prácticamente desde que llegaron a Moncloa con el impuesto de sucesiones en la diana. Antes de esto, ya María Jesús Montero, siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, cuando tenía uno de los impuestos de sucesiones más voraces de todo el país, cuando arruinaba a cientos de andaluces sistemáticamente porque ellos mismos heredaban y esa herencia era un suplicio, un auténtico calvario. Era tan alto el impuesto de sucesiones que a lo mejor heredaba una misma persona 2 casas y tenía que vender una para pagar el elevado tributo que le exigía la administración. Esto dio lugar a un hecho insólito que fue ver a los contribuyentes manifestarse. Por primera vez, y por el impuesto de sucesiones, los contribuyentes salieron a la calle a gritar contra Hacienda. O sea, las manifestaciones hasta entonces, pues todos lo copaban siempre los de siempre, sindicatos, colectivos por parte de la izquierda. Era insólito que un contribuyente saliera a manifestar, a protestar, a alzar la voz por sus derechos. Y eso solo lo desató y fue la causa la voraz subida del impuesto de sucesiones en todo el país, excepto en Madrid, que es el territorio pionero en liberar las herencias, que como bien habéis comentado, el impuesto de sucesiones es un impuesto que genera una doble imposición, sino triple en el caso de la vivienda, y la Comunidad de Madrid fue la primera en dar ejemplo y en decir que encima que tienes la desgracia de que fallezca un familiar,
que no venga Hacienda después a darte la estocada final y un palo que te pueda llevar a la ruina, porque esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado, decías Andalucía, es increíble la cantidad de familias que tuvieron que renunciar a recibir la herencia de sus padres porque les suponía unos desembolsos y unas hipotecas que no podían asumir. No podían asumir. Encima la administración se encontraban con muchísimos casos, pero uno de los más sangrantes era que la administración valoraba esos bienes que te habían dejado tus padres o tus familiares, en muchos casos a niveles que estaban muy por encima del nivel del mercado. O sea, a mí Andalucía me llegaba y me decía que mi casa valía 600.000 euros, pero es que yo en el mercado solo la podía vender por 300.000. Pero a mí me estaba aplicando un impuesto de sucesiones en base a esos 600.000 euros. O sea, que eran además tributos que podemos todos considerar como injustos, pero que estaban completamente inflados, que no tenían ningún tipo de sentido de mercado. Bueno, pues María Jesús Montero llegó a ministra de Hacienda, realizó una campaña contra la Comunidad de Madrid y contra sus impuestos bajos y ahora ha conseguido arrebatar patrimonio a las comunidades autónomas, que es un impuesto autonómico cedido a las regiones y que en Madrid también estaba desaparecido y en Andalucía, bueno, pues hacía poco también. Y el siguiente, no tengan ningún tipo de duda, es el impuesto de sucesiones, porque patrimonio se recauda muy poco, pero por sucesiones, desgraciadamente, todos nos morimos, todos vamos a dejar un legado a alguien y el gobierno está muy, muy interesado en que el impuesto de sucesiones se eleve. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, pues que están confluyendo en un mismo punto no solamente las distintas amenazas por parte de María Jesús Montero, que lleva haciendo, bueno, pues periódicamente se refiere a sucesiones, en una rueda de prensa, en un anuncio ya deja caer que es que, claro, no puede ser que las autonomías cobren diferente a unos herederos por morirse en Asturias que por morirse en Madrid, y están intentando utilizar el resquicio legal para armonizar sucesiones, que no es otra cosa que subir sucesiones en Madrid, en Andalucía y en el resto de países. Claro, esto tiene un conflicto importante porque es que hay un derecho autonómico y una fiscalidad autonómica que se saltarían. Esa ley de fiscalidad y de autonomía fiscal se la saltarían, pero vamos, a la torera. Esto llegaría a la justicia, pero mientras tanto tú puedes ir cobrando por ese impuesto de sucesiones. Y Albert Pla, que es bueno un cantautor de extrema izquierda completamente insignificante, que su opinión no tiene ningún tipo de relevancia, sí que ha generado muchísimas críticas. ¿Por qué? Porque ya hay un rumor, ya se palpa en el ambiente que sucesiones va a ser el siguiente impuesto que el gobierno de Pedro Sánchez va a querer subir. Entonces ya todos estos altavoces de la izquierda, en el caso de Albert Pla, pero ahora hablaremos de Palomera, el gurú que inspira a Irene Montero, por el que dicen, mira, es uno de los cofundadores de este sindicato de inquilinas que le llaman también, y dicen que es antropólogo, o sea, pero bueno, es un antropólogo un poco sectario, hay que decirlo. Y este sujeto, este experto para ellos, también habla de las herencias cuando se refiere a la vivienda. ¿Y qué es lo que dice Palomera? ¿Qué es lo que dice este gurú? Bueno, pues que estamos ante un neo, que esto neo siempre lo ponen delante para demonizarlo todo, y lo llama el neofeudalismo basado en la herencia. Este Jaime Palomera está muy preocupado porque haya gente que hereda viviendas, porque considera que es injusto, porque considera que eso sube los precios de los alquileres, porque considera que eso genera rentistas y los rentistas son malísimos. Y el que dice, bueno, pues que no puede ser que la herencia te garantice a ti un piso cuando hay gente que no se lo puede permitir. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es la solución a esta problemática? Pues las expropiaciones, o sea, no es otra cosa. Hay que hablar ya claro y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Él dice que estamos en España en una heredocracia, que hay que acabar con la libertad que tiene un padre o una madre de legar su patrimonio a sus hijos, que de hecho es un incentivo para ahorrar. Eso es una ley, o sea, que decir, tú no puedes desheredar a tus hijos.
Pues sí, no puedes, tienes que dejarle la legítima, cosa que nos parece, por lo menos a mí, completamente injusto, porque me tengo que dejarle una herencia por obligación o una parte a mis hijos si no quiero. O sea, la verdadera libertad sería poderle dejar todo mi dinero a quien considere oportuno. Pero claro, aquí en la izquierda no va de eso, para nada. Ellos a lo que van es que el Estado se quede con tus bienes una vez te mueras. Entonces, ¿qué haría cualquier persona? Pues o bien gastarse el dinero o bien donarlo en vida, que es que casualmente es lo que está pasando ahora, no ya por este miedo a las expropiaciones, a que prohíban las herencias, que eso sí ocurre, esperemos que no, será muy a largo plazo, pero sí que hay un miedo que los asesores fiscales así nos lo transmiten. Ese miedo es a que suba sucesiones en comunidades autónomas como Madrid o como Andalucía, y estamos en máximos de donaciones de 2007. Seguimos subiendo año a año la cantidad de personas que prefieren donar en vida ese patrimonio y salvaguardarlo así de posibles subidas de impuestos del gobierno. Y bueno, pues tenemos los datos, ha subido un 15% en 2024, estamos hablando de casi 200.000 donaciones al cierre del año 2024, y si esto sigue así y si sigue generándose este caldo de cultivo antiherencias, probablemente 2025 los propietarios de lo que sea o los herederos o quien tenga unos mínimos ahorros en la cuenta va a preferir transmitírselo a sus hijos. Y hay que decir que esto paga IRPF, que hay que hacer cuentas, o sea que no te tiene por qué compensar, pero claro, si te suben sucesiones, evidentemente te compensa donaciones ahora mismo. Te va a compensar donaciones ahora mismo, salvo que de repente María Jesús Montero lo vea y diga, pues ahora subo también donaciones. Tampoco, claro, esto no, es pillar de todas partes, sí, y evitar que se produzcan esas herencias. Mira, mientras estabas comentando esto, Bea, he estado buscando los datos del número de renuncias que hubo en Andalucía a las herencias cuando la señora María Jesús Montero era consejera de Hacienda. Estamos hablando del periodo entre 2013 y 2017. Alrededor de 40.000 andaluces en todo ese periodo renunció a recibir la herencia, entre otras cosas, por la no carga poder fiscal pagar el impuesto que estaba suponiendo. Y además fue curioso porque desde que entró hasta que se fue, ese número anual de herencias, de renuncias a herencias, fue disparándose poco a poco. Este es el efecto, esta es la situación que tenemos en España. Y ya poníamos, Bea, con Rubén el ejemplo de los dos países que más se acercan a ese modelo del que hablaban Albert Pla, y soy incapaz de recordar el nombre del presentador de Hora... Ese igualitarismo, sí, el presentador de Hora 25. El presentador de Hora 25. Sí, tampoco me acuerdo. Aimar Bretos. Sí. Pues eso que decía que era el núcleo irradiador de la desigualdad en el mundo, el tema de las herencias. Bueno, pues los países que más se acercan al modelo que les gusta en todo el mundo son Cuba, Corea del Norte. Sí, es que, bueno, hay muchísima desinformación y ahí podemos decir, mentiras intencionadas. Hay estudios diferentes, por ejemplo, uno reciente de Noruega, donde habla de las herencias y desmonta un poco ese mantra. Dicen que, y se puede extrapolar a cualquier país de Europa, o sea, que la herencia es el 5% de todos los ingresos que obtienes a lo largo de tu vida, los principales ingresos que obtienes a lo largo de tu vida y que generan o no ese ascenso social son los ingresos al trabajo y el dinero que te ganas con tu sueldo todos los meses. Entonces, y bueno, en cuanto a los herederos también, no hay más que mirar la lista Forbes, que cambia cada año y que no son precisamente, o sea, que te heredar y tener incluso una herencia millonaria no te garantiza ser el más rico. O sea, hay muchísimos casos donde pero se para pierde Mame el dinero. Mendizábal esto no es Claro, así. esto no es así, que tú heredas y tú ya ese dinero pues lo mantienes en el interés compuesto. No sé, son creo que una falta de conocimientos, no solo económicos, sino también esto es política económica y es bastante peligroso y tiene detrás, que es lo que le decía todo el mundo a Albert Pla, y los comentarios eran recurrentes, un tufillo de envidia, de venganzas y de resentimiento y de vaguería, porque al final lo que decía Pla era que es que a él le daba rabia que sus amigos heredasen a los 50 años. Lo que le daba rabia era ver
invitado a cervezas a amigos que luego heredaron un piso y que por lo tanto que podían haberse pagado ellos mismos las cervezas. Y ponía ejemplos de ahorros de 100.000 euros. O sea, si tú crees que 100.000 euros, tener 100.000 euros en una cuenta o heredar 100.000 euros entre varios hermanos es un síntoma de riqueza, hazte mirar la mediocridad y las aspiraciones que tienes toda la vida. Los estándares que tienes en la cabeza, que están muy alejados de lo que se considera riqueza. Aparte, en aquella conversación entre Albert Pla, Mamen Mendizábal, Aymar Bretos. Sí. Estaba también Javois, que se Manuel reía. Javois, que se reía, pero no se pronunciaba. Se hablaba de que, claro, de que por eso había ricos y que por eso había clase media y que esto no se podía permitir. O sea, le faltaba decir que aquí tenemos que ser todos más pobres que una rata, si no, esto no, nadie es igual que otro y tenemos que ser todos absolutamente iguales. Es tremendo que sigamos con estas estructuras mentales dentro de la izquierda, y lo que es todavía peor es que tengamos a un presidente del gobierno que haya dicho abiertamente que hay que luchar contra esa digamos, realidad que nos va a comer, de que el mundo se va a dividir entre aquellas personas que pueden recibir algo en herencia y los que no lo van a recibir. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez? O sea, de forma muy perversa, está dividiendo a la población. O sea, antes eran la clase, ¿no? El marxismo dividía a la población entre trabajadores y empresarios, el patrón y la clase obrera. Ahora están algunos miembros del gobierno o su propio líder dividiendo a España entre o bien propietarios e inquilinos, dos enemigos enfrentados, y entre herederos y no herederos, que es muy, muy peligroso. El demonio y el colectivo a demonizar ahora mismo son los herederos. ¿Por qué? Porque necesitan un chivo expiatorio al que echarle las culpas del fracaso de sus políticas, en este caso de vivienda. El mejor amigo del hombre, según Rodríguez Brown, el chivo expiatorio, no el completo. Perro. Eso es así. Beatriz, no te vayas porque tengo al teléfono al profesor de Economía de la Universidad de Málaga y amigo de este programa, además de miembro del WS Academy, Che Cabello. Profesor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luisfer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, analizando un asunto, la verdad que importante, porque tenemos encima de la mesa ya a un presidente del gobierno que directamente hace caso a este tipo de arengas igualitaristas en los que directamente se atenta contra la propiedad. Efectivamente, sí. La podemización del gobierno es evidente. Está cargándose a la extrema izquierda a base de ser él la extrema izquierda, y eso nos sitúa, pues bueno, en uno de los países donde menos se respeta la propiedad privada. Y la propiedad privada, te recuerdo, Luisfer, que es la base del crecimiento económico, del desarrollo económico, de la civilización, de todo. Bueno, de los otros dos principios fundamentales, la libertad y la vida. Sin propiedad, claro, no tienes libertad. Claro, tú imagínate una sociedad que no tiene la propiedad privada. Tú imagínatela por un momento y verás el desastre tan absoluto. Cuba y Corea del Norte, los que hemos puesto. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la propiedad privada no es 0,1, ¿vale? La propiedad privada va del 0 al 1, pasando por el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, y nosotros estamos teniendo un porcentaje cada vez menor de propiedad privada. Es decir, que tú tienes una vivienda y cada vez te restringen más el uso de la vivienda según lo que ellos decidan, con lo cual tu propiedad privada no es del 100%, es del 70, 60, 50... Bueno, y ahora resulta pues que los bienes heredables tampoco son tuyos, sino que tú, bueno, que ya tampoco lo eran, ojo, es que ya yo es que como hay cosas que nunca entenderé, o sea, yo tengo una herencia y se la quiero dejar a un amigo, o se la quiero dejar a un sobrino, o se la quiero dejar a un hijo, y cada uno tiene una imposición distinta. ¿Y qué más da? ¿Qué le importa al Estado a quien yo le quiera dejar la herencia? Si es mi dinero, si son mis propiedades. Pero es que hemos asumido que esa cortapisa a la libertad, pero de una forma muy natural, ¿no? No, es que si tú se lo dejas a un amigo, entonces te doy una hostia fiscal, que es que te dejo
que es increíble. Y ahora con el tema de la... De hecho, le llaman herederos extraños a lo que comenta nuestro invitado, y dices, es que a lo mejor mi amigo le conozco muchísimo más que a mi tío abuelo o a mi hermano, al que la ley me obliga a dejarle mi legado. Desde luego. Claro, y además que tienes que estar justificando, porque encima, no, es que es mi amigo, porque es que yo resulta que tengo, porque yo con mi hermano no tengo relación. Pero señores, que tenemos que justificar lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Es que hemos asumido eso y ahora, pues bueno, ahora ya pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es que las herencias son malas, y además de atacar a la propiedad privada, ataca a la base de la economía. No saben lo que están haciendo porque eso tiene unas implicaciones económicas tremendas, porque al final la economía es acumulación de capital, la acumulación de capital genera inversión, la inversión, productividad, y al final todos somos más ricos. Si tú cortas esa relación, de alguna manera, y en este caso lo estás cortando por la acumulación de capital, pues te estás cargando la base de la economía. Afortunadamente, fíjate, nosotros tenemos la posibilidad de seguir acumulando capital porque tenemos la posibilidad de dejarlo a nuestros herederos. Claro. Todo eso se cortaría, y eso es bien para la sociedad, no para el heredero, que también, sino para la sociedad en su conjunto, porque se va a beneficiar de ese incremento. Es que, de capital. Y desde el punto de vista del significado mismo de lo que se está proponiendo, es que directamente lo que se está proponiendo es, si ya teníamos serias dudas de que propiedades como la vivienda fueran realmente una propiedad real, pura del individuo, que con las leyes que tenemos antidesahucios y con la ley de vivienda que tenemos directamente han expropiado buena parte del uso de esa propiedad, valga la redundancia, ya tú no eres un propietario legítimo de tu vivienda, eres un usufructuario cuando al Estado le apetezca de tu propia vivienda. Si al mismo tiempo lo que estás haciendo es prohibiendo la posibilidad de que tus hijos se queden con eso que tanto esfuerzo te ha costado a ti hacerte, le está deslegitimando totalmente, está quebrando totalmente el principio del concepto de propiedad. Hay una cosa de todas maneras, Luis, en 30 segundos que me viene el boleto de la UNA, Che. En 30 segundos. Desgraciadamente, con el tema de la vivienda, sí es verdad que están dividiendo entre gente que puede heredar, gente que no, pero es por ello, por culpa de ellos y por culpa de las trabas que se hace a la construcción, a la edificación, a la urbanización, etcétera, que está haciendo que la vivienda cada vez sea más cara y que no pueda el común de los mortales acceder a ella. Entonces, eso sí es un problema, pero ese problema lo han generado ellos, lo están generando ellos. Che Cabello, profesor, muchísimas gracias por querer estar de nuevo con nosotros en Con Ánimo de Lucro. A ti, Luis. Un abrazo. Y Beatriz, muchas gracias a ti también por habernos traído este tema. Hasta aquí el tema del día, después del boletín informativo de la 1, al que nos vamos, regresamos con toda la información de mercados y el consultorio de Santa Lucía. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Momento de abrir, ahora sí, página de mercados. Página de mercados que pasa por un IBEX 35 donde cae un 0,53%, 114.145 puntos para nuestro principal indicador, un indicador en el que brillan especialmente ArcelorMittal, Indra y Banco Sabadell, con subidas que oscilan entre el 2,48% de ArcelorMittal y el 0,93% del Banco Sabadell. En cambio, entre las que más bajan, atención, Inditex, que presentaba resultados con un 4,33% abajo, una caída que ha reducido en los últimos minutos, en las últimas horas. Arrancaba la sesión cayendo más de un 5%, Grifols con un 1,43% abajo y Fluidra con un 1,25%. Estos son los principales valores de nuestro indicador, la foto fija que nos ofrecen ahora mismo las aplicaciones en tiempo real, y que pese a esta apertura negativa, habría cayendo más de un 1%, el IBEX sigue cosechando en lo que va de año una rentabilidad envidiable. No sabemos la cantidad de años que va a poder mantenerse a estas alturas de año con una rentabilidad tan boyante, más de un 20%, cerca de un 22%, según las rentabilidades que tenemos en el día de hoy. Pero para analizar todos estos datos de mercado, qué mejor que hacerlo con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es el asesor de Luna y Sevilla Asesores, José María Luna. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues fenomenal, Fernando.
Encantado de estar una vez más con vosotros. Encantado, pese al susto que nos ha dado el IBEX 35 en la primera hora, ¿no? Bueno, es la única plaza que se mantiene en negativo en el día de hoy. Evidentemente, el peso que supone Inditex, junto con otros valores que están en el día de hoy corrigiendo, pero como bien apuntabas tú, hay otros que están en el selectivo de nuestro IBEX 35 que no lo están haciendo nada mal. Destacar no solo el Sabadell que decías hace un momento, sino también el buen comportamiento del Santander y Indra y, por supuesto, ArcelorMittal. Después del rally que lleva acumulado en el año nuestro índice, nuestro IBEX 35, bueno, pues días de consolidación después de conocer los resultados de Inditex, incluso ciertos movimientos dentro del organigrama de la propia compañía, pues es normal que el índice pueda tener algún día de caída respecto a otras plazas europeas que en este caso sí se mantienen en tono verde, en tono positivo, aunque en líneas generales yo creo que el mercado ahora mismo, yo creo que hay 3 hitos en los que van a estar muy pendientes, 2 muy claros, que es el dato está a la espera de los detalles de ese acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China, que veremos cómo, bueno, pues cuál es el alcance, sobre todo en relación a materiales o materias primas estratégicas, entre ellas las tierras raras, tan necesarias en el caso de Estados Unidos para el desarrollo de toda la innovación de esta economía y de su capacidad productiva, y por supuesto qué acceso le dan a China a los chips, qué acceso va a tener China a la tecnología tan importante y tan necesario para el gigante asiático. La segunda referencia clara es el dato de IPC de mayo en Estados Unidos, el dato de inflación, tanto el general como la subyacente, muy importante para ver, para calibrar cuál es el termómetro que sigue midiendo la Reserva Federal Norteamericana a la hora de fijar los tipos de interés. Y quizás la tercera variable que está el mercado valorando es quién va a suceder al señor Jerome Powell. Todavía le queda tiempo, no demasiado, pero todavía le queda tiempo en su mandato, pero se quiere conocer quién va a ser el presidente en la sombra. Y dentro del run, pues hay un nombre, ¿no?, que es el actual secretario del Tesoro norteamericano, que parece ser que es el que en las quinielas parte con cierta ventaja respecto a otros candidatos, con lo cual ya vemos un poco por dónde puede ir el señor Trump si fuera el caso que se eligiera al actual secretario del Tesoro norteamericano, lo que traería, sin duda alguna, bajadas adicionales en los tipos de interés, en este caso de la Reserva Federal. Con lo cual, jornada de tránsito, jornada a la espera de ese añadido de los detalles, de las relaciones o las negociaciones comerciales y de ese dato tan importante, el dato de inflación del mes de mayo en el caso de Estados Unidos. Se está convirtiendo Estados Unidos, por lo que estabas contando y lo que llevamos viendo estas últimas semanas, en el gran elemento de incertidumbre global y en el punto al que miramos todos. Parece que el statu quo que conocíamos antes de la llegada de Trump al poder ha saltado por los aires y no sabemos por dónde va a ir los movimientos. En esta situación, ¿qué podemos recomendar sobre todo a los inversores minoristas? Paciencia, comprobar que nuestra cartera está lo suficientemente bien diversificada tanto en activos como en tiempo, o crees que es un momento de buscar algún tipo de refugio. En fin, ¿qué podemos comentarle a nuestros oyentes? Pues muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta que Donald Trump es algo coyuntural, es temporal, que estará entre nosotros y su equipo o parte de su equipo durante cierto tiempo. Ni idea de lo que puede ocurrir con las elecciones a mitad de mandato y mucho menos cuando tenga que ser elegido el nuevo presidente en la Casa Blanca, ¿no? Es algo, la política, claro que influye mucho en la economía, y si no que se olvidan a los europeos, donde hay una economía muy teledirigida, cuando no es la economía verde, resulta que ahora es la economía de defensa. Dentro de X tiempo vete a saber por dónde pueden ir los derroteros en Europa, ¿no? Pero lo que sí que hay algo muy claro, que si algo es coyuntural, algo es temporal, hay otras variables, otros factores que son más estructurales, y dentro de lo algo más estructural no cabe la menor duda
que uno de esos factores es la tecnología. Todos los desarrollos de inteligencia artificial, todos los desarrollos en robótica, negocio en la nube, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo lo que le diría a un inversor minorista y también incluso a un inversor institucional es que seamos listos, que por supuesto la paciencia, pero actuar en jugadas con destreza. Aprendamos de un Carlitos Alcaraz, en una palabra, es decir, que nos pueden tumbar toser, pero que el partido no está acabado, ¿de acuerdo? Queda mucho partido todavía que jugar. Y sí hay varias cosas que hay que tenerlas presentes. Uno, ¿cuál es la coyuntura actual dentro de la Unión Europea en cuanto a inflación y en cuanto a tipos de interés? Pues claramente estamos en un proceso desinflacionista. Insiste una y otra vez la señora Lagarde que la inflación pudiera repuntar, que hay que seguirla muy de cerca, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que Europa, cuanto más se acerca a China, un país que está en deflación, y el propio crecimiento económico de la eurozona es un crecimiento endémico, inflación, no hay presiones inflacionistas. Con lo cual, lo lógico es pensar que los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo van a continuar bajando. Y si eso ocurre, significará que la rentabilidad esperada en los depósitos bancarios o la rentabilidad esperada en los fondos monetarios en los próximos 12 meses, sin duda alguna serán inferiores en rentabilidad a los 12 meses o 24 meses anteriores. Quiero decir con eso que hay activos, hay productos de inversión capaces de ofrecernos una mejor rentabilidad sin asumir más riesgo. Con lo cual, seamos inteligentes si nuestro perfil de riesgo es defensivo, conservador, o queremos tener un dinero aparcado a la espera de que, bueno, pues no sé, si el señor Trump vuelve de nuevo a la palestra con ciertas tensiones políticas o geopolíticas en el calendario, que queda cada vez menos tiempo, con el calendario de las negociaciones a nivel arancelario. Y luego, lo que decía la parte de renta variable, lo que es coyuntural, lo que es estructural, tengámoslo muy presente. Pero dentro de la renta variable europea se está mostrando muy fuerte un contexto de bajada de tipo de interés y un impulso teledirigido en mayor gasto público. No cabe la menor duda que son fuerzas que no deberíamos de pasar por alto. Es decir, Europa, que tiene muchos problemas a nivel político y también a nivel estructural en cuanto a trabas burocráticas, lo sabemos todos los que tenemos de mayor o menor medida empresas, o si tenerlas, las vemos cuando tenemos que hacer cualquier tipo de papeleo, pero sí que tenemos ciertos campeones, y hay la diferencia entre lo que es la economía real de lo que es la economía financiera, lo que ocurre con nuestro IBEX 35, con lo cual sí sigue habiendo oportunidades en la renta variable europea, pero en Estados Unidos, que, bueno, pues este ejercicio precisamente no está pasando por sus mejores momentos, aunque ha habido un rebote importante después del día de la famosa Día de la Liberación y con la tregua arancelaria, mirando hacia adelante se puede construir. Y dos últimas cosas y con esto concluyo. Uno, la volatilidad, caso de producirse y que volvamos a ver caídas en los mercados de bolsa, aprovéchenla para construir cartera en renta variable siendo inteligentes. Y dos, si hay un acuerdo contundente entre Estados Unidos y China a nivel arancelario, miren con mejores ojos el sudeste asiático, sobre todo China en la parte de renta variable. Por último, y cortito porque no tenemos mucho más tiempo, quería preguntarte por Inditex, sobre todo por aquellos que la hayan incorporado a su cartera y que hoy se hayan pegado un susto. Pues Inditex es un campeón dentro de nuestra plaza, no solo plaza española, sino en la plaza europea. Ya saben ustedes que cuando se publican los resultados, lo más normal que ocurra es que haya cierta corrección, aunque se hayan cumplido las expectativas, incluso sean mejores que la expectativa de la mayor parte de la casa de analistas. Es una compañía que nos sigue gustando a la hora de invertir, no solo en la renta variable española, sino cuando buscamos cualquier producto de inversión, en este caso fondos, de renta variable de zona euro. Con lo cual, Inditex, a pesar de los múltiplos en los cuales siempre estamos mirándolo, que están los múltiplos muy exigentes, sigue siendo una compañía que nos sigue gustando mucho. En fin, José María, muchísimas gracias por el análisis puntilloso y además con este consejo, precisamente para los inversores, para los muchos que nos escuchan y que nos ven. Y bueno, pues la semana que viene aquí te espero para seguir analizando los mercados. Aquí estaré, sin duda alguna. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte, José María. Un fuerte abrazo y buena semana.
Y cuando son las 13 y 18 minutos de la tarde, las 12 y 18 en Canarias, abrimos nuestro consultorio Santa Lucía con el responsable de desarrollo de negocio del canal digital de Santa Lucía AM, Aitor Sánchez. ¿Cómo estás, Aitor? Buenos días, encantado de saludaros. Un gustazo tenerte por aquí, Aitor, con un tema al que te voy a proponer hoy, que también nos han estado preguntando muchos oyentes tradicionalmente conservadores, como la mayoría de los inversores que hay en España, con un sesgo muy importante a renta fija, pero que no terminan de entender la diferencia entre invertir en fondos a vencimiento o en fondos de deuda pública. Explícanos estas diferencias, Aitor. Entre fondo de vencimiento y fondo de deuda pública. O la inversión en deuda pública. En deuda pública directamente, ¿verdad? Vale, vamos a ver la diferencia. Primero tenemos que empezar por matizar que fondos a vencimiento pueden contener distintos tipos de activo, desde deuda pública como tal hasta otro tipo de deuda, ¿no? Corporativa, bonos high yield, etcétera. Entonces, entiendo que lo que nos están preguntando en este caso es, oye, ¿qué diferencia puedo tener entre invertir en deuda pública directamente, ¿no? A través de comprando directamente letras del Tesoro o bonos del Estado, ¿no? O invertir en un fondo a vencimiento, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta los fondos a vencimiento, digamos que invierten exclusivamente en deuda pública, pues oye, sí que hay una serie de cosas que lo diferencian, ¿vale? Que puede hacer que nos pueda venir mejor una cosa u otra, ¿no? Entonces, principalmente, yo me centraría quizás, aunque hay varias diferencias, me centraría quizás en tres, ¿no? Por un lado, sobre todo la diversificación, diría que es una de las cosas más, bueno, empezaría quizás por la gestión profesional, diría que quizás es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo últimamente que hay muchos clientes que pues, oye, la última subasta de letras que ha salido, pues oye, vemos que a 3 meses te dan un pelín poquito más que a un año, que es una rentabilidad muy bajita, ya estamos en torno al 1,8, o sea, por debajo del 1,9. Entonces la gente pues tiende a ir lo primero pues al tipo más alto que ve, ¿no? Y no sabe que no tiene en cuenta que en 3 meses tiene que volver a renovar esa inversión y el tipo será más bajo con la previsión que hay, no de bajadas. Con lo cual pues no está de más que alguien, un profesional que entienda tus necesidades, pues te asesore un poquito, ¿no? Entonces delegamos un poquito la gestión y no tenemos que hacer todo el trabajo de, oye, dónde me conviene estar, en qué plazos, etcétera. Por otro lado, te decía el tema de la diversificación, y es que invertir en deuda pública, pues oye, la gente pues más o menos entiende o sabe cómo se puede, oye, pues para comprar una letra del Tesoro, pues sabe que tenemos que ir a Banco de España, hay que hacer una serie de gestiones y nos puede resultar pues relativamente sencillo. Pero, por ejemplo, si quiero comprar deuda pública italiana, como hacemos nosotros, o otro tipo de deuda de otros países, la gente ya no lo tiene tan claro, entonces se complica, ¿no? Entonces nos es más difícil diversificar y, evidentemente, cuanto más diversificado tengamos las inversiones, oye, pues menos riesgo de default, ¿no? Tenemos ahí. Por otro lado, te diría también un poco el tema de sobre todo de la rentabilidad, ¿no? Hay momentos de mercado en los que, oye, pues pueden cambiar las cosas y poder detectar esas oportunidades, ¿no? A través del fondo, o sea, pues no lo podemos hacer a través de una letra del Tesoro, ¿no? Y hay una serie de cosas, o incluso la rentabilidad con los propios intereses que va generando el fondo, pues se reinvierten y tenemos interés compuesto, ¿no? A nivel fiscalidad también hay ventajas, ¿vale? Estamos definiendo el pago de los intereses al momento que queramos reembolsar esa inversión, mientras que la deuda pública, al momento que vence el plazo, ya tienes que pasar por Hacienda. Y ha sido pues, un largo etcétera, ¿no? Que podríamos tirarnos un rato hablando de ellos, que en nuestra opinión es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión. Claro, bueno, y con el escenario que se abre ahora mismo, Aitor, en el mercado de renta fija, con esa atención que le estamos prestando a la evolución de los bonos americanos, y que dentro del mundo de la renta fija, pues es verdad que ahora mismo podemos decir que encontramos un momento quizá un poco de incertidumbre. Al final la gestión profesionalizada que se hace desde los propios fondos es una buena idea de cara a mantener o a conservar el capital, que debe ser el objetivo de todo inversor, ¿no? Como decía Warren Buffett, la primera regla de la inversión es no perder dinero y la segunda regla no olvidarte de la primera. Y en este caso, para la inversión y la estrategia en renta fija, más allá de ir a un fondo a vencimiento o a una
deuda pública, una letra del Tesoro directamente. Ya hemos visto las ventajas que ofrece en este caso el acudir a un vehículo profesionalizado como es un fondo de inversión. Los fondos a vencimiento, ¿cómo operan en lo que a vencimiento se refiere? ¿Tiene más sentido contratar un fondo de renta fija mixta al uso o mejor un fondo a vencimiento sabiendo cuándo vamos a cobrar ese dinero? Pues depende un poco del perfil del inversor, ¿no? Al final, oye, los fondos a vencimiento nacen, digamos, para ese cliente más conservador, ¿no? Que tradicionalmente solo conocía lo que es el depósito o digamos, que quiere saber, por así decirlo, una rentabilidad de antemano, ¿no? O sea, quiere saber cuánto va a ganar. Entonces, de hecho, el boom se produce hoy a raíz de la guerra de Ucrania, que cuando empiezan a subir los tipos los bancos centrales y se empiezan otra vez a encontrar remuneraciones y tipos altos en el mercado, ahí es cuando tiene el boom, ¿no? Este tipo de fondos, los fondos a vencimiento. Y llegando a tocar, incluso recuerdo en 2023, llegamos a tocar los 4%, ¿no? En fondos exclusivamente de deuda pública. Si metemos algo de deuda corporativa, ya nos movíamos incluso en 5%, ¿no? Como algo normal. Con lo cual es una forma, digamos, de tener una rentabilidad objetivo esperada, conocida de antemano, ¿no? ¿Vale? De una manera realista, ¿no? Entonces, pues para aquellos clientes más conservadores se suelen decantar más por este tipo de fondos porque saben de antemano qué TAE, más o menos qué rentabilidad van a obtener antes de contratarlo, ¿no? Mientras que los fondos, otro tipo de fondos de renta fija mixta, en esos ya metemos un poquito de renta variable, pero si nos referimos a fondos de renta fija quizás más activos, ¿vale? En esos ahí sí que se aprovechan mucho mejor los movimientos de mercado, ¿no? No son fondos a vencimiento, sino que tienen unas recomendaciones, unos pedidos de inversión, oye, pues tenemos de corto plazo, puedes comprar fondos de corta duración o nuestros fondos de renta fija que tienen una duración más amplia, ¿vale? Aprovechando que ahora pues, están bajando los tipos, con lo cual consolidamos tipos de ahora a futuro, ¿no? ¿Es un buen momento, Aitor, para la renta fija en definitiva o no? Sí, consideramos, sigue siendo el mejor momento, evidentemente, fue en 2020 y 2024, pero sigue habiendo oportunidades en renta fija, sobre todo incrementando un poquito duración. Ahora que los tipos están bajando, es más, nuestro fondo, por ejemplo, los fondos Santo Cía Renta Fija 2028, es un fondo de rentabilidad objetivo, pues este año lleva acumulados a cierre de mayo un 2,15 de rentabilidad. Con lo cual estamos dando una rentabilidad muy interesante cuando la última publicación del Tesoro, efectivamente, a un año... ¿Vale? Por lo menos, y estamos hablando que es un fondo exclusivamente de deuda pública, ¿vale? Es de deuda pública italiana en este caso, pero bueno, sigue siendo buen momento porque oye, estamos viendo que sigue habiendo rentabilidades interesantes por encima de la inflación y pues de esos 2-3% que es donde están ahora por debajo ya la deuda pública. Oye, Aitor, ya que estamos hablando de la renta fija, hay un concepto que me gusta mucho que es el de los famosos bonos high yield. Te saco un poco de la que era la dicotomía del tema de hoy, pero creo que puede ser interesante dar una pincelada en este tiempo que nos queda hasta la 1:30 de la definición de bono high yield, porque generalmente se le asemeja o digamos se le pone a la misma altura que la renta variable o se le califica como de alto riesgo, ¿no? El high yield no deja de ser alto rendimiento, también se les equipara a los bonos basura, cuando en muchas ocasiones, sobre todo en manos de gestores activos que bien conocen estos productos, no dejan de ser renta fija que con un buen análisis fundamental de las compañías que emiten este tipo de bonos puede ser una alternativa muy interesante, ¿no?, para invertir. Sí, al final los bonos high yield lo que nos suelen ofrecer son unas rentabilidades evidentemente superiores, ¿no? Cuando hablábamos antes de 4%, pues igual los bonos high yield te pueden dar 6, 7, 8, ¿no? Al final lo que hace son, no es lo mismo, pues como todo, ¿no? Al final, cuando tú prestas tu dinero a alguien y te ofrece una rentabilidad, pues oye, depende de la solvencia de ese emisor, ¿no? Pues estás dispuesto a pagarle más o menos. Entonces, oye, si metemos una gran compañía, pues va a tener más capacidad, un Estado, ¿vale? Pues va a tener más capacidad de negocio y pagarte menos que si es pues un negocio que acaba de abrir en la esquina, ¿no? Como digo yo, que va a tener que pagarte mucho más para que tú te quedes tranquilo prestándole su dinero, ¿no? Entonces, los bonos allí no llegan a ese nivel de la tienda de la esquina, como hemos comentado, ¿no? Pero son empresas con mucho potencial que, pues por momentos puntuales de mercado o por su situación, pues ofrecen algo más rentabilidad y son, por supuesto, los bonos que se tienen muy en cuenta a la hora de confeccionar carteras. Y que dan una muy buena oportunidad para formar carteras de renta fija a esos gestores que saben elegir esas, como decías tú, ¿no?, buenos negocios,
buenas empresas, empresas solventes, empresas con activos suficientes como para pagar esa deuda, pero que por estar, digamos, un poco al margen de la actualidad de los grandes analistas, pues oye, se ven obligadas a tener que pagar unos múltiplos mayores, una rentabilidad mayor por su deuda, sin que esto entrañe un riesgo tan evidente o real de impago. No se corresponde el riesgo de impago con el interés que tienen que pagar, y que precisamente por eso constituyen finalmente buenas alternativas de inversión. Aitor, te agradezco un montón que nos hayas explicado esta diferencia entre invertir en deuda pública e invertir en fondos a vencimiento. Ya hemos dicho cómo está la situación ahora mismo para la renta fija de cara a la inversión de nuestros, de los pequeños inversores, de los minoristas, de aquellos que nos pueden estar escuchando en este consultorio, y de paso nos hemos llevado el bonus track del high yield, de cuáles son esos famosos bonos high yield, que no deja de ser una etiqueta que se le pone a un bono que ofrece un rendimiento muy alto. Puede ser porque sea una compañía o un país que está al borde de la quiebra y que por eso tiene que pagar tantos intereses para endeudarse, o puede ser una compañía muy buena que pues tiene que pagar múltiplos simplemente por ser algo más desconocida. Aitor Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. La semana que viene más de este consultorio de Santa Lucía. Y después del programa de hoy, en el que hemos defendido la libertad, la propiedad, en el que hemos defendido el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, después de este atentado, de este ataque que estamos viendo directamente a la propiedad vía herencias, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy, y yo les espero aquí mañana, como siempre, a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro, en la sintonía de Radio Libre Mercado, y en directo en el streaming y en YouTube.